El Señor Jesucristo en una oportunidad dijo: si tuvieres fe como el grano de mostaza, le diréis a este monte: desarráigate y plántate en el mar, y os será hecho. Quiero que piense por un momento cuál es el monte que usted tiene, qué es esa dificultad que le está afectando. Y yo creo, hermanos, que vamos a encontrar una linda respuesta de parte del Señor. Esa respuesta es la que el Señor Jesucristo quiere siempre concedernos. Hay una alabanza que tiene va en una nota menor, que es allá del Caribe, muy bonita el ritmo, pero es muy escritural, es muy escritural. Si tuvieres fe como el grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Si tuvieres fe como el grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Esa montaña se moverá, Se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá. se moverá. Si tuvieras fe Como el grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Si tuvieres fe como el grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. esa montaña se moverá, Se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, 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 se moverá. se moverá. Aleluya. Hay poder en el nombre del Señor. En esta hora, hermanos, abra su corazón. Deje que la fe pueda tomar espacio en todo nuestro ser, para que podamos nosotros ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. En esta hora quiero hablarles bajo el tema: la ciencia de la fe. Lea conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Y mantenga su Biblia abierta a esta porción, porque vamos a hacer uso del capítulo 5 también. Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8, dice así: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque cuando tu misma persona respalda tu palabra, hay efectos gloriosos. Señor, ayúdanos a poder confiar en tu persona. Ayúdanos, Señor, a entender el misterio,
la ciencia de la fe. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú ayudándonos a asimilar, a discernir, a abrazar el consejo de tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder transmitir este mensaje, que sea tu Espíritu Santo y tu palabra el que hable a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. En cierta oportunidad un niño se encontraba en una crisis porque en su casa se estaba quemando y él buscó en la segunda planta, en el balcón, cómo escapar. No había otra manera de hacerlo que él se quedó colgado de la baranda del balcón, porque las llamas ya estaban en el mismo balcón. Su padre, que estaba abajo, le decía: hijo, láncese, lo voy a tomar en mis brazos. Pero el niño quería sentir algo material debajo de sus pies, como una escalera o algo que le pudiera dar la confianza para soltarse. Pero él, al no sentir absolutamente nada en la planta de sus pies, le decía: papá, tengo miedo. Y él decía: hijo, láncese, yo lo voy a tomar en mis brazos. El niño ya no soportaba el poderse sostener, pero el padre le seguía insistiendo: hijo, láncese, yo te amo, no voy a permitir que te haga daño. En ese momento el niño recordó que su padre lo amaba y, sin ver a su padre, soltó sus manos y se dejó caer, y efectivamente cayó en los brazos de su papá. Hay momentos también en la vida de cada uno de nosotros que esperamos ver evidencias tangibles, algo que suene como el dinero, algo que nos pueda dar confianza para dar un paso de fe, entre comillas, como puede ser una sanidad divina. Si yo no recibo el milagro, no creo. Si Dios no me aumenta el salario, tampoco. Si Dios no cambia a mi esposo, o a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, si yo no veo algo tangible, algo evidente, no puedo creer. Y cuando nosotros estamos en esa condición, nuestros brazos espirituales ya no nos pueden resistir, porque estamos caminando por vista y llegamos a desesperarnos. Cuando Dios manda a Moisés a sacar a este pueblo, básicamente el mensaje es que aprendamos a confiar en la persona de Dios, no en los recursos que Dios mismo va a enviar para sacarnos de esa crisis. Por eso el Señor le dice a Moisés: di al pueblo de Israel, yo Jehová, y dile a Faraón, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo. Notemos que en ningún momento Moisés está usando el poder para que ellos crean, sino que está usando la palabra, está usando el nombre del Señor. La verdad, hermanos, es que la fe que Dios desea que usted y yo tengamos es la fe en la persona de Dios y no en las obras que Él puede hacer. Es por eso el tema en esta hora, la ciencia de la fe. Entonces esto nos lleva en primer lugar a poner esta verdad, y es que creer en la persona de Dios y no por sus obras es la base. Vemos algunos ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento que ilustran lo mismo que vemos aquí en el capítulo 6, versículo 1 y 3, que dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Dios le está diciendo a Moisés en medio de la crisis: aprende a creer en mi persona. Así dice Jehová, está ocupando la palabra. Vemos el caso de Natanael, uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Mientras Jesús veía que ese hombre venía hacia Jesús, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 47, vemos aquí un testimonio
de esta verdad que estamos hablando. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael creyó en la persona de Jesús sin que Jesús hubiese hecho un milagro. Muchos de los discípulos, mucha de la gente, cuando Jesús ministró, vieron la multiplicación de los panes y los peces. Los discípulos vieron cómo Jesús caminó sobre las aguas, cómo calmó el viento y la tempestad, cómo Jesús sanó a los enfermos, echó fuera a los demonios, sanó a los paralíticos, a los leprosos, etcétera, los ciegos. Pero en este caso no había un tan solo milagro. Pero Natanael notó algo en esa persona cuando Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael vio en la persona de Jesús algo que solamente en Dios existe: es la omnisciencia. ¿Cómo tú me conoces? Y Jesús vuelve a usar su omnisciencia y le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En ese momento Natanael dijo: este es un atributo divino, y llega a la conclusión y le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En otras palabras, el gran yo soy. Entonces, eso es exactamente lo que Dios anda buscando en usted y en mí: que pongamos la fe en su persona y no en sus obras. Entonces Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Cuántos quieren ver cosas mayores en su vida? Pero es importante entonces enfocar nuestra confianza, nuestra fe en la persona de Dios y no tanto por los peces y los panes que Él pueda proveernos. Veamos el caso contrario, veamos la contraposición, el caso de otro de los discípulos llamado Tomás. Este representa aquel grupo de personas que son muy analíticas, caminan mucho por la lógica humana, caminan más que todo a través del método científico, aunque quiero decirles, el método científico de Dios es mejor que el método científico humano. Pero entonces vemos acá cómo Tomás dijo: si no meto mi mano en su costado y mis dedos en sus manos, no creeré. En otras palabras, él quería algo que pudiera ser tangible para creer. Jesús se presenta y le dice: ven para acá, mete tu mano en mi costado y mete tus dedos en mis manos. Cuando Tomás vio la evidencia, entonces dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron, oiga esto, en otras palabras, los que no dependen de las evidencias y creyeron. ¿Por qué algunas veces nosotros desmayamos en el caminar de la fe? Porque siempre estamos pensando en términos de resultados o evidencias y no en términos de la fidelidad de la persona de Dios. Dice el Señor aquí a Moisés que Él se había revelado a Abraham como el Dios omnipotente, en otras palabras como el Shaddai. El nombre Shaddai habla de la omnipotencia de Dios. Pero ahora Él dice: pero ahora yo me revelo a ti y a la nación de Israel y a todo el mundo como Jehová, es decir, como el que es. En ese nombre, el nombre Jehová, resume toda la esencia de todos sus atributos. Es decir, ahora quiero que aprendan a poner su confianza en mí, es lo que está diciendo el Señor. Por eso Jesús dijo: tened fe en Dios.
Ahí está la clave. Esta es la ciencia de la fe. Abraham creyó a Dios antes que ver la tierra prometida. Nunca él había estado en la tierra prometida, pero lo creyó, y cuando llegó tomó posesión de esa tierra. Vemos que el Señor Jesucristo en una oportunidad dijo allá en Mateo capítulo 12 versículo 39. Vemos aquí en esta porción algo que hasta el día de hoy está realmente haciendo también mella en el corazón de muchas vidas. Dice en Mateo capítulo 12 versículo 39. Dice aquí el Señor: la generación mala y adúltera, oiga esto, demanda señal. Fíjense qué interesante. La generación mala y adúltera demanda señal, y no le será dada otra señal sino la señal del profeta Jonás. La palabra señal en el original significa prueba de algo, o en otras palabras, evidencia. La persona que tiene un corazón malo demanda una evidencia de Dios. Pregunto, ¿necesitamos más evidencia de Dios? Si nosotros somos evidencia de Dios, el sol, la luna, el agua, el oxígeno que respiramos, todos los nutrientes de la tierra, las plantas, los niños, el alimento que en esta mañana lo participamos en acción de gracias, porque el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Romanos capítulo 1 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. Entonces, una generación mala y adúltera, ¿qué es lo que pide? Pide evidencia. ¿Para qué? Para poder creer. Y Jesús dijo: no os será dada señal sino la del profeta Jonás. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: yo soy la evidencia del reino de Dios. O sea que Dios lo que desea es que nosotros aprendamos a creerle a Él. Dios hace tantas cosas, tenemos tantas evidencias de la grandeza de Dios. Sin embargo, todavía nos cuesta creer en su persona, porque estamos siempre materializada nuestra mente, nuestras emociones, y todo lo queremos palpar, lo queremos ver para poder creer. Entonces Dios por eso le dice a Moisés: di a Faraón, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a confiar en su persona, que esa es la clave de la vida de la fe, y no tanto por lo que Dios pueda hacer, tarde o temprano Dios va a permitir un laboratorio para ver si la fe está basada en los resultados o en Dios. Lea conmigo en el capítulo 5 entonces de Éxodo, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Jehová y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Oiga, entran en la presencia de Faraón. En ese momento, lo único que está usando Moisés y Aarón es la confianza en la persona en Dios. No tenían un ejército, no habían armas, no habían recursos materiales. Estaban ocupando la autoridad en el nombre de Dios. Eso es lo que Dios desea. Estaban usando entonces la palabra. De igual manera, hoy en día, como también en los tiempos pasados, en el tiempo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, vemos como el Señor también estaba estableciendo este principio. Por ejemplo, en el caso de aquel ciego, que Jesús le puso lodo en sus ojos, y el Señor le dice: ve y lávate en el estanque de Betesda. En muchos casos Jesús inmediatamente tocó a los ciegos, los leprosos, y los sanó. Pero en este caso Jesús quería dar una enseñanza importante acerca de la ciencia de la fe. Ve a lavarte al estanque de Betesda. Y este ciego, con el lodo en sus ojos, comienza a caminar y llega al estanque. ¿Por qué? ¿Por qué estaba caminando? Porque él estaba creyendo en la persona que le dijo que se fuera a lavar, y no estaba creyendo en el milagro. Oiga esto, estaba creyendo en la persona de Jesús. Y cuando él llega y se lava,
empieza a ver. ¿Por qué? Porque la fe tiene que estar puesta en la persona de Jesús y no por lo que Jesús pueda hacer en mí. ¿Cuántos de los que están aquí están desmayando porque no ven resultados en su vida? Porque no pueden ver la paz, el gozo, la libertad, no pueden ver el incremento de salario. ¿Cuántos se han desanimado últimamente por eso? Y están preguntando, ¿y qué vamos a comer? ¿Y acaso no mira usted a los zanates que tenemos aquí en el país, hermano? ¿Ah? No mira usted los zanates que siempre están bien. Yo tengo, en mi casa tengo un arbolito de marañón y me lo llegan a picar los marañón, tanto que me gustan. Y ahí llega. Pero Dios les da de comer a todos ellos. No trabajan, fíjense, solo se despiertan a comer. Ahora, si Jesús dijo, si los pajarillos son realmente, si Dios los alimenta, y Jesús hizo una pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Entonces Dios lo que quiere es que aprendamos a confiar en Él. Veamos el caso de los 10 leprosos. Jesús le dice, oiga, a estos 10 leprosos que vienen delante de Jesús, y ellos le dicen, Señor, queremos que tú nos sanes. Muy bien, le dijo, está bien, váyanse al sacerdote, muéstrense al sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdocio del Antiguo Testamento tenía varias funciones. Entre ellas eran los promotores de salud, eran como paramédicos, por decirlo de esta manera. Entonces, porque ellos son los que determinaban si una persona tenía que estar en cuarentena o no. Especialmente los leprosos. Ellos tenían que hacer una evaluación del cuerpo, los examinaban y cuando veían que ya estaba completamente sano, entonces decían, ahora sí te puedes incorporar a tu familia, porque no vas a traerles problemas a ellos, ahora sí. Entonces cuando Jesús le dice, váyanse y muéstrense al sacerdote, ¿cómo es que iban ellos? Iban leprosos. ¿Y para qué se iban a mostrar? La lógica me dice a mí, ¿para qué voy a ir al paramédico para que me examine y me dé la absolución de reintegrarme a mi familia y a la sociedad si estoy blanco? Pero ellos decían, no importa, Jesús dijo que me mostrase al sacerdote, entonces antes que lleguemos vamos a ser sanos. Pero ellos iban caminando y dice la Biblia que mientras ellos iban caminando, es decir, creyendo en la persona de Jesús, fueron sanos y en el momento se vieron sanos y uno de ellos regresó a darle gracias al Señor. Vea esto, veamos otro ejemplo. Pedro había estado tratando de pescar durante toda la noche y nada había logrado, dice la Biblia. En ese momento, en un momento de frustración, lavando las redes, Jesús le dice, muy temprano en la mañana, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Por supuesto, la mejor hora para pescar es la noche. Ahora, en contra de la experiencia y la lógica, le dice Pedro a Jesús, en tu nombre echaré la red. ¿Dónde estaba puesta la fe de Pedro? No estaba puesta en los resultados, porque no tenía nada. Había puesto su confianza en la palabra de Jesús. Y cuando él tiró la red, dice la Biblia, gran cantidad de peces encerró. Los demás compañeros vinieron a ayudarle y no pudieron levantarla, sino que la sacaron arrastrada, dice la Biblia. Y cuando Pedro llega a la playa, se postró delante de Jesús y le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Entonces vemos acá que la fe tiene que estar en la persona, no en los resultados. Muchos no están creciendo en la fe porque si Dios no los sana, entonces Dios no me ama. Si Dios no me ayuda con mis problemas matrimoniales, mis problemas familiares, mis problemas laborales, mis problemas de cualquier otra naturaleza, problemas de injusticia, problemas aún cuando mira la situación convulsionada del mundo y nuestro país. Entonces, y si Dios existe, entonces, ¿pero por qué pasa esto? Estoy, en otras palabras, mi corazón es malo y le estoy pidiendo a Dios evidencias. Ahora, ¿acaso no hay suficiente evidencia de que Dios es amor? Y la mejor y más grande demostración es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, un hecho histórico y glorioso y eterno de la redención. Entonces mi confianza, mi fe tiene que estar puesta en Él. Ahora bien, si el Señor me enseña este principio, entonces yo tengo que entrar en el laboratorio para ver si mi fe la voy a fundamentar en la persona o en los resultados. Por eso que cuando viene aquí
Moisés ante Faraón, el capítulo 5, versículo 1 dice: después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel día a los cuadrilleros del pueblo que los tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan para sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan su voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Ve aquí algo muy interesante. En el momento que Moisés y Aarón ejercen la fe en Dios y le dice: así dice Jehová, deja ir a mi pueblo, entran en una batalla, porque es una declaración de guerra. La Biblia nos habla de ello. El apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla de la fe. Cuando usted comienza a creerle a Dios, los resultados, cuando usted empieza a entrar en esa confianza, usted, oiga bien esto, al decirle al enemigo de su vida, al problema, a la circunstancia, usted empieza a caminar por fe. Vemos aquí cómo Faraón desafió a Dios en el versículo 2, cuando dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Quién es? Satanás le va a decir: ¿y quién es tu Dios? ¿Quién es Jesús para ti? De verdad, Él es. El diablo es un mentiroso y él sabe que Jesús es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y no hay nada ahí fuera de Él. Pero él siempre se va, hermano, va a desafiar y se va a burlar de la autoridad con la cual usted está actuando. Porque ellos empezaron a actuar en autoridad y Faraón se burló en la cara de ellos. ¿Cuántos de ustedes han recibido burlas de su propia familia? Qué ignorante, te has vuelto un fanático. Mira, ¿cómo es posible que Dios te va a responder? Que tus hermanitos en la iglesia te ayuden. Y no solo eso, sino que cuando se desafía la autoridad del diablo, él aumenta la crisis. Ya no se les daba la paja para que la mezclaran con el barro para hacer los ladrillos. Ahora ellos tenían que hacer lo mismo y tenían que tener la misma producción de ladrillos. Ahora aquí, hermanos, el propósito satánico es apartar el corazón de la fe en Dios. Note este versículo 9 que dice: agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ellas. En otras palabras, ¿qué es lo que el diablo quiere? Que yo esté ocupado mañana, tarde y noche en mi problema, a través de incrementarse en la dificultad, para que mis emociones, mi mente no tenga espacio para la palabra de Dios, porque sigue diciendo: y no atiendan a las palabras mentirosas. No eran palabras mentirosas lo que estaba diciendo Aarón y Moisés, sino que era la palabra de Dios. El diablo, por eso algunos de ustedes ya les está desanimando a asistir a la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia? A oír palabras mentirosas. ¿Por qué? Porque primero, mira, la verdad que la crisis se ha aumentado en tu vida. Has actuado en fe, pero no miras resultados. Entonces, claro, entonces viene el momento cuando el enemigo empieza entonces a burlarse de la fe que nosotros tenemos en Cristo y empieza a desafiarnos. Y en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Viene el corazón, viene nuestra mente con el deseo de decir: mejor ya no asisto a la iglesia, mejor ya no leo la Biblia, me aparto de los caminos de Dios. Entonces Satanás, eso es lo que quiere.
cuando usted entra en esa batalla de la fe, pero es aquí, oiga esto, hermano, el hecho de que el enemigo se levante a desafiar, así como recordando aquel hecho, cuando Goliat empieza a desafiar al ejército de Israel, pero viene David y lo desafía a él en el nombre de Jehová, y viene el gigante y empieza a insultarle. Así muchos de ustedes han sido insultados por el Goliat de nuestro tiempo, Satanás, a través de sus emisarios, como en este caso de los capataces. No solo eso, se incrementó la injusticia, lo que vemos en el versículo 13. Dice, y los cuadrilleros, dice, los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra. ¿Cuántos de los que están aquí son víctimas de injusticias? Personas que están haciéndole mal. Usted está siguiendo los caminos de Dios, pero usted está siendo acusado de cosas que son falsas. Los están estrangulando. Pero no solo eso, sino que luego vienen ataques directos que producen dolor. Versículo 14. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel. Los azotaron. ¿Cuántos están siendo azotados con problemas serios? Entonces aquí viene entonces el conflicto entre el ejercicio de la fe y el incremento de la crisis. Hermano, esta es la primera etapa en el ejercicio de la fe en Dios. Es un momento de entrar en una guerra. Es una guerra, en primer lugar, cuando usted hace uso de la autoridad, el enemigo va a agravar algunas circunstancias, pero no es para que nosotros creamos que Dios me ha abandonado, sino que eso es parte natural. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En una batalla espiritual, en una batalla de la fe, las circunstancias se van a levantar. Probablemente algunos de ustedes, en el momento que vinieron a los pies de Cristo, empezaron a levantarse una cantidad de problemas que antes usted no tenía. Sirviendo a Cristo, cuando alguien se decidió servir a Cristo, entonces de repente dice, pero ¿por qué? Ahora que estoy decidido a servir a Cristo, a entregarme más al Señor, a actuar en fe, caminar por amor a Dios y por amor a los demás, ahora me quitan el trabajo, ahora me quitan la paz, ahora tengo más tribulación, ahora me detectan los médicos que tengo un problema de salud. Pero eso no significa que Dios no está con nosotros, sino que es parte de la cortina de humo que Satanás tira. ¿Para qué? Para que yo no siga escuchando la palabra. Algunos han recibido últimamente este mensaje. ¿Para qué vas a la iglesia? A que te laven el cerebro, a oír palabras mentirosas. Identifique a esos emisarios del diablo y dígale, apártate de mí, porque no solo de pan comerá el hombre, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El propósito diabólico es, hermanos, es que nosotros, especialmente, así como sucedió con Job, fíjense bien, entró en una crisis severa, pierde toda su economía, sus finanzas, totalmente quedó en la miseria. En un solo día, 7 varones, 3 hembras mueren de sus hijos. Un funeral de todos sus hijos. Pierde su salud y pierde el apoyo de su mujer. Y de repente vienen los emisarios del enemigo, sus amigos, entre comillas, y le dice, todavía, y especialmente su mujer, todavía retienes, le está diciendo, ¿todavía sigues creyendo en Dios? Tenga cuidado con la persona que duerme a su lado, hermano. No. Estoy diciendo metafóricamente. Si hay personas que a usted le dicen, mire, todavía sigues creyendo en Dios, ese no es su amigo. Ese es el diablo hablando a través de esa persona. Y viene con una sugerencia maligna, maldice a Dios y muérete. Pero Job, la fe la tenía puesta no en los resultados, no en las evidencias físicas, sino en Dios. Y le dijo, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Qué es lo que quitó? Quitó todas las evidencias físicas. Sea su nombre bendito para siempre. Más adelante él dice, aunque él me matase, en él esperaré. Yo sé, decía él, que aunque desecha esta mi piel, con mis ojos he de ver a Jehová Dios de los ejércitos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Un gigante de la fe.
¿Por qué? Porque su fe estaba puesta en Dios, no en la economía. No estaba puesta en sus hijos, no estaba puesta en su mujer, no estaba puesta en sus amigos, no estaba puesta ni en sí mismo, porque su cuerpo estaba llagado. Vemos entonces por qué Job pudo vencer. Sencillamente porque tenía una fe inconmovible en la persona de Dios. Aunque tuvo momentos de flaqueza, sin embargo, cuando su fe fue completamente restablecida, dice la Biblia que Dios le devolvió el doble. ¿Por qué? Porque Dios sabe recompensar a aquellos que aprenden a creerle a Él. Ahora, todos en la vida, día tras día, estamos en un laboratorio. De repente le llega a usted un recibo. Dice, ¿pero esto? Una notificación del banco o lo que sea. Algo que lo está desafiando. No se preocupe. Te diga, Señor, yo creo en ti. No en mi salario, creo en ti, Señor. Si tiene un reporte médico donde le dice, usted tiene cáncer, bien, Señor, aquí está este reporte, yo creo en ti, Señor. Si tú me sanas, amén. Y si no me sanas, amén. Quiero que sepas, oh rey Nabucodonosor, le dijeron aquí a estos jóvenes hebreos, que Dios nos puede librar. Y si no, no importa, seguimos creyendo en el Señor. Por eso, hermano, la fe en la persona de Dios es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Ahora bien, el problema es que aunque tenemos la instrucción, tenemos la ciencia de la fe, que en otras palabras es la fe en la persona, no en lo que Dios puede hacer, sino en Él. Pero hay momentos en que nosotros nos descuidamos y empezamos a caminar por los resultados o las evidencias que Dios pueda dar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, este pueblo que estaba siendo oprimido llega a una desesperación, y estos capataces, el liderazgo de la nación de Israel, llegan delante de Faraón para poder ver si podían negociar. Nunca ande negociando con el diablo, hermano. Su petición, póngala en las manos del Señor Jesucristo. Vemos aquí el versículo 15. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron ¿a dónde? A Faraón. Es que no era a Faraón donde tenían que ir a la presencia del Señor. Y se quejaron a él diciendo, ¿por qué nos haces así? ¿Haces con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced de ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Por eso decid, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, y no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vinieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Vea esto, hermanos. Cuando alguien empieza a caminar por evidencia, por resultados, entra a una, digamos, a tratar de entrar en una guerra espiritual sin autoridad por la incredulidad. ¿Cómo entraron ellos donde Faraón? En incredulidad. Moisés y Aarón entraron con la fe, ellos entraron en incredulidad. ¿Recuerdan ustedes el caso de los discípulos? Cuando ellos no pudieron sacar fuera un demonio y le preguntaron a Jesús por qué no lo pudieron echar fuera, Jesús les respondió, por vuestra poca fe. Este es el problema. La fe tiene que estar en la persona de Dios, por vuestra poca fe. Y le recomienda, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué? Porque la oración y el ayuno lo que hacen es aumentar el diámetro de la confianza en Dios. De ahí que entonces viene el momento cuando podemos ejercer la autoridad. Entonces ellos enfrentan al diablo sin autoridad por la incredulidad. Y Satanás, ¿qué es lo que hace? Se burla de la fe como una medida de debilidad. Es lo que dice en el versículo 16. Y viene aquí el faraón y se burla de la fe de ellos. Como diciéndole, sí, tú vas a vencerme. Satanás se burla de muchos. ¿Por qué? Porque andamos en incredulidad. Y no solo eso, sino que incrementa su opresión para que no nos enfoquemos en las promesas de Dios.
para que no oigáis palabras mentirosas. Entonces el diablo viene aquí y nos dice, ya basta, mira, hasta aquí nomás, y ya no queremos escuchar más. Y hay una decepción contra Dios, porque Dios no nos está respondiendo. Y no solo eso, sino contra nuestros líderes. Ellos se decepcionaron de Moisés y de Aarón. Vean lo que dice el versículo 20. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Le estaba culpando al liderazgo. Ustedes son los culpables. No, hermano, yo no tengo nada que ver con usted, hermano. Ningún pastor. El problema es que nosotros, al caminar por vista, pero mire, ¿sabe qué es lo que hacen muchos hermanos? Se andan cambiando de iglesia en iglesia. Cambian de esposa, cambian de esposo, cambian de residencia, se van a otro país. El problema no es externo, el problema es interno. Porque ellos creen que los demás son un estorbo, que ellos son los culpables. El problema es que cuando yo empiezo a caminar en base a los resultados y no en la persona de Dios, entonces viene, por supuesto, viene una decepción, y en primer lugar vamos a ver a papá y a mamá es culpable, o al esposo, al pastor, al maestro, al liderazgo, a la nación, a los que están en la nación, al presidente de la república, al gobierno. Empezamos a culpar a medio mundo. El problema está en cada uno de nosotros. De ahí que entonces, mire, Moisés, al oírlos a ellos, esto le afectó a Moisés y ellos empezaron a entrar en este mismo problema. Moisés y Aarón estaban caminando correctamente, como cuando Pedro, por ejemplo, cuando Pedro mira a Jesús que viene caminando sobre las aguas. Entonces Pedro le dice, Señor, ¿eres tú? Y Jesús le dice, yo soy. Si tú eres, entonces di que yo vaya a ti en las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y empieza a caminar. ¿Por qué? Porque Pedro estaba confiando en la persona de Jesús. Por eso hubo un milagro. La ley de la gravedad fue neutralizada. Y empieza a caminar. Pero cuando ve las olas que cubrían la persona de Jesús, puso su enfoque en los resultados, en evidencias lógicas, no de la fe. Dice la Biblia, se empezó a hundir. Esto es lo que pasó con Moisés. Empieza a escuchar la queja. Y entonces en el versículo 22, oiga esto, mire lo que dice Moisés. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Vemos que Moisés empieza a reclamarle a Dios. ¿Por qué? Porque él comenzó a caminar por resultados, comenzó a caminar por vista. Y empieza a acusar a Dios de ser el autor del dolor. Por eso le dice, aquí está la pregunta, ¿por qué afliges? ¿Por qué afliges a este pueblo? Dios no estaba afligiendo a este pueblo, era Faraón. ¿Quién es el que aflige al pueblo del Salvador? No es Dios, es Satanás, hermano. Si hay un problema serio ahí que usted tiene, no es Dios el que está afligiendo, es el enemigo. Pero cuando empezamos a caminar por vista, empiezo a perder discernimiento espiritual. Y no solamente ese discernimiento, sino caemos en una frustración. Y vea el otro reclamo. Acusa no solo que Dios es el autor del dolor, sino le está acusando que lo ha engañado. Porque le dice, ¿para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Lo está acusando de qué cosa? Que lo engañó. ¿Cuántos de los que están aquí, al haber caminado en base a que Dios haga las cosas, si Dios hace algo, creo, ¿qué pasa? Va a venir un momento
en que voy a acusar a Dios de que Él me está causando dolor y que Él me ha engañado. Y algunos empiezan a cuestionarse: ¿estuvo bien el haber aceptado a Cristo? ¿Por qué me cambié de donde yo estaba? ¿Será que estoy en el camino correcto? Sí, está en el camino correcto. ¿Por qué razón? Porque cuando usted camina por la senda del Señor, usted siente aquella confianza que está dentro de su corazón. Pero cuando empezamos a distorsionar, empezamos a creer, a caminar como la mayoría camina, en base a lo que miran, entonces van a entrar en una desesperación. Ahora, si este es, hermanos, lo que es básicamente, es la ciencia de la fe. En otras palabras, creer en la persona de Dios, y Dios me va a meter en un laboratorio tarde o temprano, me va a decir a mí: ve a Faraón. En otras palabras, observa tu gigante que te está ocasionando una crisis, desafíalo. En ese momento va a entrar en una batalla, en una crisis, pero siga confiando en Dios, no confíe en los resultados, y usted sea persistente en esto. Y es aquí, hermanos, donde entramos a esta segunda etapa, y es la resistencia del alma a creer por el dolor extremo. Cuando este pueblo estaba sufriendo tanto, ya no había deseo de seguir creyendo. Eso es lo que pasa con muchos, como el caso de Mefiboset. Cuando este hombre fue un niño, venía corriendo, estamos hablando de un príncipe. Cuando era niño sale corriendo porque estaban persiguiendo a su familia para matarla. Y la empleada, la niñera, bueno, los dos tropiezan y ella le cae encima y queda paralítico. Lo más probable es que tuvo una fractura a nivel lumbar y sus piernas quedaron inmóviles. Crece en la miseria, crece en el exilio, porque tenía temor que lo mataran. Cuando ella era un hombre, David lo manda a llamar a la mesa para que coma con él en el palacio y que vive en el palacio. Y Mefiboset le manda a decir: me manda a decir a mí el rey David que coma a su mesa, si yo soy un perro muerto. Cuando una persona ha sufrido mucho, ha llegado a un dolor extremo, se resiste a creer lo que está delante de sus ojos. Mefiboset se estaba resistiendo. Vemos aquel cojo que estaba en el estanque de Betesda. Dice la Biblia que de tiempo en tiempo bajaba un ángel y movía las aguas, y aquel que cayera primero era sano. Y había una multitud de enfermos, habían muchos paralíticos alrededor del estanque. Pero cuando Jesús llega, ve a uno que estaba en un extremo, que no estaba donde estaba la mayoría, y le pregunta a este paralítico, que estaba en las mismas condiciones de los demás: ¿quiere ser sano? Y él responde, fíjese bien, era paralítico físico y emocional y mentalmente: no tengo quien me meta, entre tanto que voy, otro desciende antes que yo, y no tengo quien me ayude. Ahí se nota que cuando alguien ha sufrido tanto, renuncia a creer, ya no cree en nadie, no cree en sus amigos, cree que es un fracasado, que los demás son de éxito, que yo nunca voy a progresar. Eso es lo que acontece cuando alguien ha sufrido tanto. Entonces vemos acá en el versículo 9 del capítulo 6, y dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. O sea, ellos ya no querían oír nada. ¿Cuántos de los que están aquí han venido aún a este servicio en este día, pero no querían venir porque tienen mucho dolor? Ya no quieren oír mensajes, no quieren leer la palabra, no quieren reunirse en los grupos familiares, no quieren servir, no quieren hacer nada. Como el caso de estos hombres que ya no querían oír a Moisés. ¿Por qué? Y ahí menciona las causas: por la congoja de espíritu y por su dura servidumbre. Es decir, había un decaimiento, había un desánimo, había prácticamente una depresión generalizada en la nación. ¿Todo por qué? Porque ellos empezaron a caminar por vista. Ahí está el problema. Entonces los resultados se empiezan a dar. Entonces vemos entonces que
por la misma congoja y también por la servidumbre, ellos llegaron a esa mentalidad de un acondicionamiento donde yo nunca voy a poder progresar. Vemos un determinismo, por ejemplo, en las castas del hinduismo. El que nació en la casta de los intocables, es decir, la casta más baja y la casta de los más pobres de los pobres. Según el hinduismo, los dioses han determinado que tú no puedes progresar y ahí te vas a quedar y ahí vas a morir y tus hijos así van a estar. No hay movilidad de que alguien pueda mejorar y no les permiten las castas superiores a que mejoren. Esto es una injusticia terrible del diablo y la gente lo cree, lo triste. Y el diablo muchas veces llega con ese tipo de pensamientos y viene a la persona donde le dice: mira, tú nunca vas a poder progresar, no vas a poder educarte, jamás vas a tener recursos financieros, económicos, no vas a poder hacer esto. ¿Por qué? Porque hay tanto dolor que piensa que no va a hacer nada. Hermanos, para mí el problema número uno del país, de nuestra nación, es que la mente no ha sido renovada. Cuando Dios cambia la mente, podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos avanzar, podemos progresar en cualquier área. Entonces, las razones, hermanos, de la exhortación insistente de Dios a poner la fe en Él y no en las evidencias físicas. Dios lo insiste una y otra vez. Fíjense bien. Primero, en el capítulo 5, llega a decirle Moisés a Faraón: así dice Jehová, deja ir a mi pueblo. Y a pesar que se agravó la situación, Dios insiste en que la fe tiene que estar puesta no en los portaaviones que Dios podía mandar, no en los recursos financieros, no en un ejército que podían ellos tener ahí para pelear. No, le vuelve a incentivar a poner la fe en Dios. Por eso que en el capítulo 6, una vez más, insiste el Señor y le dice en el versículo 6: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de los egipcios, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. En otras palabras, mire, hermano, no espere que Dios le envíe una respuesta física para restaurar la fe. No, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y algunos se afligen: es que si Dios no me responde, ¿cómo voy a hacer? No es así. Y usted dice: pero hay palabra, hay mensaje, hay estudio, y yo ya estoy cansado. No, es ahí donde tiene que ir. Dios insiste. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, oiga esto, quiere evitarnos que estemos nosotros condicionados por las circunstancias. Porque si yo empiezo a creer por resultados, entonces voy a ser víctima de las circunstancias de la vida. Y Dios no quiere eso. Por eso, hermanos, una cosa muy triste en la cual la iglesia de Dios ha sido dañada casi en todo el mundo, es que se ha hecho creer a la iglesia sobre la doctrina de la prosperidad. Tanto tienes, tanto vales. O sea que si tienes es porque eres de fe, y si no tienes porque eres un incrédulo o Dios no te ama. Entonces le está enseñando al pueblo que deben de depender de las evidencias y no de Dios como persona. De ahí que entonces Dios va a insistir una y otra vez. Y usted dirá: pero ¿por qué Dios no me? Yo he orado, yo he ayunado. Sí, pero es para poner nuestra confianza en Dios. Si Dios no ha respondido todavía, oiga bien esto, es porque Dios está insistiendo. Está tocando, insiste en el capítulo 5, insiste en el capítulo 6 e insiste hasta lo largo de la Biblia. Poned, dijo Jesús, la fe en Dios, creed en Dios. Esa es la ciencia de la fe. Esa está la clave, está la raíz para toda la obra. Por eso Dios va a insistir una y otra, y hasta que yo aprenda a creerle a Él y no por lo que Él puede hacer, entonces Él se va a encargar de traer los resultados o las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Hasta después. Amén, hermano. Los milagros son después. Los milagros son del capítulo 7 en adelante. Pero primero es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la clave.
Dios insiste para no perder el propósito de nuestra vida al creer en Él, hermanos, porque algunos piensan que el bienestar es el que nos da el propósito de nuestra existencia. Jesús dijo, la vida no consiste en los bienes que el hombre posee, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Jesús dijo, estas señales, oiga esto, seguirán a los que creen. En otras palabras, las evidencias atrás, no adelante. Adelante está nuestro buen pastor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y las señales seguirán a los que creen. Amén, hermano. Esa es la clave. Ahora, ¿cómo desafiar a un gigante? ¿Cómo desafiarlo? 3 cosas. Confiar en la autoridad de Dios. Así dice Jehová. Lo que estamos viendo acá es que Dios les está diciendo, oigan, descansen en lo que yo soy. El Señor le dice a Moisés, en el versículo 2 que hemos leído, dice que, el versículo 3 dice que Él se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob y se les presentó como el omnipotente, es decir, como el Shaddai. Mas dice, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Porque el nombre Shaddai está enfocando exclusivamente a uno de los atributos de Dios, que es su omnipotencia. Pero el nombre Jehová o Yahvé está englobando todos los atributos. Entonces, yo les quiero animar en esto, y más bien Dios a través de su palabra. Cuando Dios nos envía delante de Faraón a desafiarlo, yo tengo que descansar en los atributos de Dios. Pensemos en alguno de ellos, su eternidad. Pregunto, ¿hay algún problema eterno? Su esposo es eterno, que le está haciendo la vida a cuadritos. El jefe, que le está haciendo mucha presión y lo está esclavizando, es eterno. Todos tienen principio y todos tienen fin, pero Dios no. Dios es soberano, es decir, Él toma las decisiones e inclina el corazón de los reyes, dice la Biblia. Él mueve todas sus piezas. ¿Habrá alguien que tenga esa capacidad? Algunos creen que mi jefe o un gobernante o lo que sea, no se preocupen. Mi Dios, su trono está sobre cualquier trono. Él es el creador, Él hizo todas las cosas. Ha creado, mire, observe su problema. Ese problema tiene capacidad de crear. No hay nada, hermano. Todo lo que vemos ha sido creado por Dios. ¿Necesita una sanidad? ¿Acaso Dios no puede crear un nuevo páncreas? ¿Acaso Dios no puede crear un óvulo del ojo? ¿No puede crear nuevos nervios? ¿Un nuevo cerebro? La santidad, Él es justo y puro y santo en sí mismo. No hay nadie como Él. Por lo tanto, yo tengo que confiar en Él porque en Él no hay maldad, en Él no hay injusticia. Él es justo, Él es justo. Otro de sus atributos, en lo cual entonces Él va a defender la causa justa. Póngale cualquier abogado falso delante de Dios. Dios es nuestro abogado, hermano. Si usted mira a alguien que le está haciendo la vida a cuadritos, póngale al abogado de abogados, Jesús, mi Señor. Es omnipotente. ¿Qué no puede hacer Él? Para Él no hay nada imposible. Es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Sabe el pasado, el presente y el futuro. Él lo sabe todo. Entonces, ¿por qué no puedo confiar en Él? Él es amor. Gloria a Dios. Su misericordia se extiende mañana, tarde y noche. Entonces yo quiero que en esta hora compare el atributo divino con el obstáculo, el gigante que lo está en este momento, lo está dañando. Hay un cuadro del pintor Britton Riviere, allá en Inglaterra, en uno de los museos, que tiene por nombre En tus manos, Señor. Este pintor hizo unas densas tinieblas por delante y hay un caballero que va montado en su caballo. El caballo tiene una posición donde su cuello está agachado
como mirando así, 3 perros que tienen mucho miedo con la cola metida entre las patas, y él con una espada hacia abajo, haciendo como una cruz, y dice: en tus manos, Señor. Este pintor, él dijo que él quería dejar un mensaje para la posteridad, y es que aunque hayan tinieblas por delante, nosotros debemos de aprender a confiar en el Señor. Por eso le puso a ese cuadro: en tus manos, Señor. Yo le voy a decir una cosa: si podemos confiar en el gran yo soy, en tus manos, Señor, voy a enfrentar este nuevo desafío, y podremos decir como Pablo: yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel grandioso día. Y vamos a decir: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Si vamos a desafiar a un gigante, yo tengo que aprender a confiar quién es Dios y quién es Faraón. Tengo que hacer esa comparación. ¿Quién es ese problema? ¿Quién es esa dificultad? ¿Quién es esa persona que le está haciendo la vida difícil? Más compárelo delante de Dios y no habrá nadie que se ponga a la par de Dios. Y cuando usted confía en Dios, Dios va a hacer grandes maravillas. ¿Quién es el diablo y los demonios? Nada en comparación a mi Cristo. Por eso, hermano, dice la Biblia que Él hizo todas las cosas, y por Él y para Él han sido hechas. ¿Cómo desafiar a un gigante? En segundo lugar, ordenar a la raíz del problema en el nombre de Jesús, para que suelte lo que a Dios le pertenece. Deja ir a mi pueblo. El pueblo de Dios es de Dios, no es del diablo. Usted tiene un familiar, tiene un hijo de Dios que está en condición de un hijo pródigo. Usted puede ir delante de Dios en autoridad y ordenar. Fíjense bien: primero, confiar; segundo, ordenar. Aquí no viene Moisés y le dice: Faraón, ¿estás tú dispuesto a ceder? ¿Podemos negociar? Deja ir a mi pueblo. Orden. Con el diablo no se puede negociar. Hay que darle orden a la raíz del problema. Eso de entrar. Dice aquí en el versículo 11 del capítulo 6: entra, oiga, entra y habla a Faraón, rey de Egipto. Entrar significa desafiar. Y habla de ordenarle. Es interesante cuando el Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos, el Señor mira ahí a una higuera, que Jesús va buscando fruto. Entonces Jesús aprovechó esto para dar una tremenda lección acerca de la ciencia de la fe. Entonces en el versículo 20 dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Jesús la había maldecido. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. La ciencia de la fe, aquí está. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, si no creyese que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí vemos, hermano, en esta expresión, dice que dijere a este monte. Aquí la palabra griega significa ordenar. Como Dios le estaba diciendo a Moisés: ordénale a Faraón. No le estás pidiendo opinión, ordénale. Y la otra palabra dice: y todo lo que diga, hablando de, es otra palabra griega que significa nombrar o llamar. Es decir, primero tengo que ordenar, y segundo es declarar un estado diferente o llamar por nombre a algo, así como cuando Adán le puso nombre a los animales de acuerdo a su naturaleza. Lo que está él haciendo es afirmar. Entonces Dios me llama a dos cosas: a ordenar y también a afirmar un nuevo estado. Y por eso Jesús dijo: si dijeres a este monte, desarráigate, será hecho. Entonces lo que Dios me está diciendo es que yo tengo que aprender a ordenar.
Pero el problema es, yo voy a ordenar, es que no soy yo, va a ser en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, en el nombre del Señor Jesús. Entonces cuando usted está enfrentando, hermano, por ejemplo, orando por una enfermedad, usted va a ordenar en el nombre de Dios, confiando en la persona de Dios, ordenando que esa enfermedad salga, esos demonios que están atormentando a esa persona salgan. En ese momento hay un problema de injusticia, usted está ordenando, está tomando autoridad y declarando o afirmando un nuevo estado, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y como yo ya lo veo por la fe lo que va a ocurrir, estoy nombrando algo nuevo porque Dios así me lo ha dicho. Entonces es lo que dice el Señor claramente: por tanto os digo que todo lo que pidéis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y a su palabra. Y la tercera cosa para desafiar a un gigante: primero, confiar en la autoridad de Dios. Dos, ordenar la raíz del problema en el nombre del Señor. Y tres, aceptar la autoridad que tenemos en Cristo. En el capítulo 7, versículo 1, dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Dios ha dado autoridad a su pueblo. La Biblia dice en 1 Corintios 4:20: el reino de los cielos no consiste en palabras, sino que consiste en poder. La palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 2, en el versículo 6, nos recuerda acerca de esta autoridad que nosotros tenemos en el Señor. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Estar sentado significa tener autoridad. Dios a usted y a mí nos ha dado autoridad en Cristo. Por lo tanto, al saber de todo esto, yo tengo que creer a esa autoridad sobre mis propias limitaciones. Y entonces viene Moisés y le dice en el versículo 30 del capítulo 6: Señor, pero yo soy torpe de labios. Hermano, cuando Dios le ha dado palabra a usted, aunque seamos torpe de labios y apenas sabemos hablar, en el nombre del Señor, Dios va a hacer la obra. Porque Dios escoge lo débil del mundo, lo ignorante, para avergonzar lo sabio, lo débil para avergonzar lo fuerte, lo que no es para avergonzar lo que es. Si usted tiene la confianza en la palabra de Dios, va a vencer sus propias limitaciones. Por eso Pablo decía: más bien me gloriaré en mis limitaciones o mis debilidades, para que repose el poder de Dios sobre mí. De ahí que entonces, hermano, vamos a ir entonces en el nombre del Señor sobre los poderes del maligno. No es eso lo que Jesús dijo: os doy potestad para hallar serpientes y escorpiones y ningún mal os dañará. No ande temiendo que le están haciendo un trabajito por aquí, que le están haciendo una brujería. En el nombre del Señor, cuando usted tiene la unción y está en Cristo Jesús, no tenga temor de nada de eso. Usted puede entrar al territorio mismo de Satanás y vencer en el nombre del Señor Jesús. Sobre todo poder del maligno te he puesto, dice, por Dios de Faraón. Hermano, Dios le ha dado autoridad a la iglesia para ser canales de su palabra y de su poder. En una oportunidad, Napoleón Bonaparte, al ver a uno de sus soldados que agarró a su caballo, que se asustó, pero este soldado lo agarró del freno y lo pudo sujetar. Al ver Napoleón esa valentía, le dijo: muy bien hecho, mi capitán. Entonces este soldado raso dijo: bueno, se equivocó mi emperador, me dijo capitán, pero si él lo dijo, soy capitán. Llega con su uniforme de soldado raso y se presenta al cuartel: aquí vengo como capitán. ¿De órdenes por quién?, le dijeron. Por la orden del emperador. Muy bien, capitán. Y le dieron un uniforme de capitán. Y qué triste que nosotros no podemos creer lo que el Señor dice, lo que el Señor le dijo a Pablo cuando él lo llamó: y lo he puesto para que lleve mi palabra delante de los gentiles y de los reyes de la nación. Dios le ha dado a usted autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Y yo no lo creo.
Hermano, aunque seamos hermanos de un país que está en proceso de desarrollo, como otros le llaman tercermundista, estemos en el pulgarcito de América, que no, hermano, usted no le crea eso. Usted y yo somos hijos de nuestro Padre Celestial y tenemos autoridad en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Hermano, necesitamos levantarnos en el nombre del Señor para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, a predicar la palabra. Cuando le crees a Dios, no hay faraón ni montaña que no se pueda mover. No espere ver para creer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso es lo que Jesús dijo. No te he dicho que si crees en quién, en la persona, voy a ver. Ahí está la ciencia de la fe. El que cree en Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir. La ciencia de la fe abre las ventanas de los cielos. Cristo viene pronto y viene por una iglesia que ha aprendido a creerle. Hermano, yo sé que podremos enfrentar cualquier dificultad a nivel personal, familiar, nacional, mundial, pero si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No tenga temor de nada. La iglesia siempre ha sido victoriosa en medio de todos los tiempos. Por eso, tened fe en Dios, dijo Jesús. Señor, aquí estamos, adorando tu santo nombre. Gracias por tu amor y misericordia. Espíritu Santo, haz un milagro. El milagro de creer en ti, Jesús. No creer hasta que vea los panes y los peces. No. Aunque no me des panes y peces, que yo pueda creer en ti, Jesús. Gracias, Jesús. Si hay alguien aquí entre nosotros, aquellos que nos escuchan, ahí donde está, ponga su confianza en Dios. Yo sé que usted se ha frustrado al tratar de creer en las personas, en instituciones, movimientos, gobiernos, amigos, amigas, instituciones, en el dinero, etcétera. Y ha habido frustración. Ponga su confianza en Dios. Lo que usted necesita es un milagro, el milagro del nuevo nacimiento. Abra su corazón a Dios, dígale conmigo, ahí donde está, repite esta oración conmigo, que salga de lo más profundo, dígalo con sus labios. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. Perdóname por haberte ofendido con todos ellos. Límpiame con tu gracia, esa sangre que derramaste en la cruz. Hay tanto pecado en mí con el cual te he herido. Perdóname, pero tu sangre me limpia de todos ellos. Creo que resucitaste para declararme inocente delante de tus ojos. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, iglesia de Cristo, en el nombre de Jesús, ¿cuántos están dispuestos a poner su confianza en la persona de Dios, no por lo que Él va a hacer? Y si Él nunca hace nada porque no quiere hacerlo, porque Él quiere desarrollar nuestra confianza en Él, igual. No vamos a creer por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Habrá algunos que han estado caminando por vista y se han debilitado por ello. Yo les digo, esta es su oportunidad para poner su confianza en la persona de Dios. Si usted es esa persona, póngase de pie, ahí donde está, y vamos a orar. Te bendecimos, Señor. Te damos infinitas gracias. Padre, hay mucho dolor que nosotros mismos nos hemos causado porque no hemos entendido que la base de la fe no son tus obras, eres tú. Aleluya. Por eso María estaba a tus pies. Ella escogió la mejor parte porque estaba confiando en tu persona. Padre, este día te pedimos perdón porque hemos querido que la fe crezca en base
a evidencias, a resultados, a manifestaciones de poder de lo alto. La generación mala e incrédula demanda señales. Perdónanos, Padre. En este día, aunque yo no mire lo que yo quiero ver en esta tierra, eso no me importa. Tú eres la roca inconmovible de los siglos. Yo sé que tú obras y vas a obrar con poder, pero tú no quieres que nuestra confianza esté cuando tú multipliques las sanidades y los milagros. No, eso no lo quieres tú, porque entonces vamos a depender de las circunstancias y no de tu persona. Señor, derrama fe en el corazón. Levante sus manos y dígale: Señor, aquí estoy. Levante sus manos al cielo. Oh Señor Jesús, dele gracias por Él. Él es más seguro que todo lo que usted pueda ver y tocar. Dele gracias a Él, dele gracias a Él. Aleluya, Señor, gracias. Te adoramos, Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, gracias, 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 Señor. A ti sea la gloria, la honra y el poder, porque tú eres bueno. En ti está, Dios mío, nuestro corazón reposado. En ti nuestra alma descansa, para gloria y honra preciosa de tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, te adoramos. Aleluya. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oh, límpianos de todo pecado, Señor, porque hemos querido poner, Señor, de antemano evidencias, señales, Señor, oh Dios mío, para creer. Perdónanos por hacerte a ti mentiroso, Señor, al tratar de obligarte o chantajearte, Señor, con nuestras peticiones. Perdónanos, Padre mío. Señor, lo que tú quieras hacer, cuando quieras hacerlo. Si quieres lo haces, si no lo quieres no lo haces, porque todo lo que tú haces o no haces, todo es para bien nuestro, Señor. Por lo tanto, en el nombre poderoso de Jesús, ahora, Señor, tu iglesia, tu pueblo en todas partes de la tierra, reciba, Señor, esa confianza en tu persona. Aunque la tierra tiemble, sabremos que tú estás siempre en tu trono, Señor. Te agradecemos porque tú eres fiel. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Deje que el Espíritu Santo le siga hablando a través de este tema, a través de la lectura bíblica. Que Dios los bendiga, hermanos.